A continuación vamos a presentar los aspectos fundamentales del Tratado de Asunción, que es la constitución del Mercosur. Como cada país tiene su propia constitución, vamos a hablar del Tratado de Asunción, de sus antecedentes, los motivos, su misión, su propósito, los objetivos, los principios, características, instrumentos, estructura orgánica y otros aspectos del Tratado de Asunción. En esta parte 1 vamos a abordar hasta los principios. Esto forma parte del libro 1, aspectos fundamentales del Tratado de Asunción, de la serie La Dimensión Mercosur, que está disponible en Amazon. Ahí tenemos alrededor de 17 libros que siguen una línea conductual respecto a los avances del Mercosur. Esos libros van desde los aspectos fundamentales del Tratado de Asunción hasta la salud en el Mercosur. Por tanto, esto es muy importante porque es el contrato social que hemos hecho en América del Sur. Porque Mercosur hoy es el proceso de integración más fortalecido y que une a las diferentes sociedades en una proyección y en un sueño de muchos para constituir un mercado común del sur ejemplar y con beneficios para su población. Entonces, a continuación vamos a ver los antecedentes y los motivos. El Mercosur es un nuevo esfuerzo de los procesos de integración en los cuales América del Sur y América Latina se han esforzado a ir construyendo. Hay algunos procesos de integración que se han debilitado, como UNASUR o como la misma Comunidad Andina de Naciones, una de las más antiguas, por diferentes crisis que han pasado los países, desde crisis políticas, económicas, sociales, inclusive humanitarias. Y Mercosur vive, Mercosur avanza, Mercosur se fortalece y por tanto es la proyección del futuro de la integración en América del Sur. Es una continuación de ese proceso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en la época en 1960 y luego lo que es hoy la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 1980, del cual forma parte Mercosur, porque Mercosur cuando se constituye tiene que notificar a la ALADI del acuerdo multilateral. ¿Por qué? Porque los beneficios del Mercosur se dan entre los 4 países fundadores y no extensible a los demás países de América del Sur y América Latina. Y también tiene que notificarse y se ha notificado a la Organización Mundial del Comercio, que es la entidad que arbitra el comercio internacional de bienes y servicios. A continuación veremos un poco los motivos y los antecedentes relacionados al esfuerzo que han hecho los países más grandes de América del Sur, Argentina y Brasil, que han estado en pugnas en la década de los 70, controversias, y que se ha resuelto de alguna manera con el manejo y la voluntad política de los líderes en resolver esas disputas relacionadas al Paraná principalmente, en los cuales se construye Itaipú, una obra majestuosa de ejemplo arquitectónico y de ingeniería,
que por mucho tiempo fue la hidroeléctrica más grande del mundo, y Yacyretá en la década de los 70 con Argentina. Las dos entidades binacionales, y ahí se zanjó, se resolvió los problemas de quién era el líder o quién era el guía a quienes seguir, sino que se buscó la complementariedad. Y por lo tanto hay una firma de la Declaración de Iguazú, 1985, el Programa de Integración y Cooperación, 1986, el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo. Hay que tener en cuenta que hay dos presidentes han tenido mucho que ver en estos acuerdos, que es Sarney por Brasil y Alfonsín por Argentina, y se firma el Acuerdo de Complementación Económica 14, que es el ACE 14, que es la base para el Tratado de Asunción. Y el acuerdo posteriormente, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 18, que aglutina a los países del Mercosur y que está en el marco de la LADI. El siguiente de los antecedentes con respecto a el Mercosur. Posteriormente se unen al proceso de integración el Uruguay y el Paraguay, conformándose el grupo de los primeros 4 países del Mercosur, y se firma el Tratado de Asunción 26 de marzo de 1991. Dado que existía una voluntad política, el proceso fue rápido y su entrada en vigencia se dio en ese mismo año, 29 de noviembre de 1991. Es decir, cuando existe voluntad política e intereses de los líderes políticos, líderes sociales, líderes ciudadanos, líderes económicos y la ciudadanía, es posible realizar acciones convergentes, así como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se firmó en enero de este año y en menos de 3 meses ya estaba ratificado por los congresos de los 4 países: Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay. Y ya entró en vigencia el 1 de mayo de este año. El siguiente nos permite visualizar en este gráfico, de alguna manera, que partiendo del esfuerzo de ALDAL, luego ALADI, y todos los acuerdos y tratados a nivel bilateral y luego a nivel de los 4 países, concluyen en ese 29 de noviembre para que entre en vigencia. A continuación, vemos que los motivos para la creación del Mercosur, si bien hay un párrafo que dice que existe la voluntad política para mejorar las condiciones de vida de la población, leyendo los considerandos del Tratado de Asunción, los motivos son principalmente 3. Ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales a través de la integración. No es lo mismo tener una población como el caso de Paraguay, 7 millones de habitantes y un poquito más, o 3 millones y un poquito más de los uruguayos, que tener 220 millones hoy del Mercosur 4, que son los 4 países fundadores. Y si es el ampliado, son 440 millones de personas que tienen lógicamente que consumir bienes y servicios. Entonces es un mercado ampliado. Y también hay una respuesta a la consolidación de grandes espacios económicos. Y lograr una adecuada inserción internacional, que sí, el Mercosur es una marca. Es una marca reconocida en el mundo y hoy, a pesar de las dificultades que ha tenido, hoy tiene resultados concretos.
no solamente el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con Singapur, el acuerdo con el EFTA y otros que van a ir viniendo, especialmente con los países más dinámicos en el mundo, que son los asiáticos, ¿no? Es así que ya se ha abierto la mesa para las negociaciones con Japón. Entonces, no hay un párrafo en el Tratado de Asunción relacionado a la democracia, pero hay que tener en cuenta que así como la Unión Europea se forma luego de muchas guerras entre los países y que los países eran muy pequeños para tener una economía de escala, el Mercosur tiene como uno de los motivos que no está claramente y taxativamente expresado en el Tratado de Asunción, sí deriva de los inicios de un proceso de democratización de todos los países del Mercosur. Porque ten en cuenta, en la década de los 70 teníamos gobiernos militares y golpes de Estado. Vamos a ver el siguiente con respecto al propósito o la misión del Mercosur, los objetivos. Entonces, esa misión no está claramente identificada en los párrafos del Tratado de Asunción. No dice claramente la misión del Mercosur es tal, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los habitantes del espacio. Pero expresa, al inicio nos considerando, que la integración es un proceso que permitirá acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social. Entonces, hay dos conceptos importantes: desarrollo económico y justicia social, mediante el más eficaz utilización de los recursos, por ejemplo, ¿no? La interconexión física, la coordinación macroeconómica, la complementación sectorial. El propósito, el siguiente, con respecto a el Tratado de Asunción, y ahí quiero detenerme un poquito porque creo que los presidentes y asesores estaban muy entusiasmados. En la vida real, un proceso de integración como este entre cuatro países no se puede lograr en 3 años. Hubo un error de dactilografía, porque hay que tener en cuenta que estamos en el año 1991, ¿no? Y el gran boom de la Internet empieza a surgir después de los 90, se profundiza en los 2000 y así sucesivamente, y luego a partir del 2005 en adelante aparecen las redes como YouTube y las computadoras rápidas y todo lo que significa la industria 4.0 en adelante, ¿no? Entonces se expresó en ese párrafo que debía ser conformado el 31 de diciembre de 1994. Imagínense, 3 años. Esto lógicamente no se ha logrado y esto va a llevar su tiempo. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea logra en aproximadamente 36 años el mercado común, que es la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital. Y en 45 años logra la unión monetaria con el euro. Entonces, nosotros no tenemos todavía el tiempo definido cuándo vamos a tener el mercado común del sur. Pero este acuerdo con la Unión Europea es el acuerdo más importante que el Mercosur tiene con el proceso de integración, porque esto se va construyendo, más exitoso del mundo, que es el europeo. Vamos a aprender mucho y mucha cooperación puede venir para que el Mercosur se constituya en esta región como el proceso de integración más consolidado y exitoso. A continuación,
vemos cuáles son los objetivos. Y me voy a detener en analizar brevemente un poco si hemos logrado o no alguno de esos objetivos. Lograr en forma progresiva la integración de América Latina conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980. Y sí, tenemos 6 miembros plenos del Mercosur, tenemos 7 miembros asociados, entre los cuales, por ejemplo, está Panamá. Y el interés de Panamá ha sido muy fuerte. Y cuando es fuerte, es prioritario para los países, cuando el presidente de la República viene, como el caso del presidente panameño que estuvo en las cumbres 3 veces seguidas, por su interés en formar parte del Mercosur como miembro asociado. Y más tarde probablemente pueda ser miembro pleno. Así como la Unión Europea tiene 27 países, hay 9 que están solicitando ser miembros plenos. El Mercosur se consolida de esa manera, sumando países y voluntades. A pesar de las crisis que se tienen, a pesar de las dificultades. Tener una adecuada inserción internacional de los países del bloque, sí. Hoy todos quieren negociar con el Mercosur. Mercosur es una potencia agroindustrial y alimentaria en el mundo. Hoy se convierte en una potencia petrolífera. Se convierte en una potencia en términos de minerales críticos como el litio. Entonces es un gran exportador en el mundo y competitivo. Entonces, inserción internacional en los países y en el bloque, del bloque. Promover el desarrollo científico y tecnológico. Hay países como Brasil o Argentina que están bastante desarrollados y también compiten en igualdad de condiciones con los países más desarrollados. En algunos casos como lo que es Embraer en el tema de transporte de aviones, o en el caso satelital como la Argentina, o energía nuclear como el caso de Argentina. Y lógicamente en lo que es equipamiento para industrias alimentarias. Promover ese desarrollo científico-tecnológico es muy importante y hay que apostar. Mercosur tiene un programa de desarrollo científico y tecnológico y ahí hay que subirse con todo lo que es la industria 4.0 y hay que cooperar entre los países para suministrar conocimiento a los demás y para que nos desarrollemos, no digo en igualdad de condiciones, pero sí nos desarrollemos dando oportunidades a todos. Y modernizar la economía. Eso ha servido muchísimo, especialmente al Brasil, que cuando firma el Tratado de Asunción tenía una economía muy cerrada, tal es así que tenía reservas de mercado para computadoras, por ejemplo, y tenía una industria muy ineficiente, así como una industria automotriz. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco de los principios. Y esto es muy importante porque al momento dado en negociar se utiliza estas frases para ver un poco si consensuamos algunos aspectos. Hoy, por ejemplo, tenemos un tema de actualidad ¿qué hacemos con los cupos? Y los cupos que nos ha otorgado la Unión Europea al Mercosur y que administra la Unión Europea. Y estamos hablando de cupos de carne vacuna, carne aviar, carne porcina, estamos hablando de quesos, de leche, estamos hablando hasta de ron, estamos hablando de miel de abeja, de arroz, de maíz. Hay una serie de productos que tienen cupos en los cuales los países del Mercosur tenemos que consensuar. Y no va a ser fácil porque hay diferentes posiciones. Pero finalmente, si no hay un consenso, se va a utilizar ese principio del que primero llega, ingresa. Y tal es así que en este momento todo el cupo
para un cierto tiempo de miel de abeja ha sido cubierto por uno de los principales exportadores del mundo, están entre el segundo y el tercer exportador del mundo, que es Argentina, en miel de abeja. Bien, pero ese es el ejercicio de la negociación. Entonces, los principios fundamentales que están establecidos en el Tratado de Asunción y que están explícitos, claros, son la gradualidad, es decir, que el proceso tiene que ser gradual, tiene que ser flexible y en equilibrio. Hay que tener en cuenta que el Tratado de Asunción establece que todos los países son iguales. El voto, en todo el proceso de la integración del Mercosur, el voto de uno tiene validez lo mismo que el país chico, que el país grande. A diferencia en la Unión Europea, que tienen diferentes tipos de votos. Los implícitos que se derivan de alguna manera leyendo al Tratado de Asunción. Consenso como forma de decisión. Todos tenemos que estar de acuerdo. Compromiso de armonización de las legislaciones. Luego, con el protocolo de Europreto, lo que se hace es abrir un poco la estructura institucional y tenemos el Consejo, que es el órgano político, el Consejo del Mercosur, el Grupo Mercado Común del Mercosur, tenemos la Comisión de Comercio del Mercosur y las normas que derivan de esos órganos decisorios son obligatorios para los países y por lo tanto tenemos que armonizar esas legislaciones. Hay un camino en la incorporación de las normas del Mercosur, que es el camino del reconocimiento mutuo por un lado, el utilizado por la Unión Europea para avanzar más rápido, pero con niveles técnicos y también niveles de normas y de economías relativamente no tan distantes, y el otro es la armonización de la legislación, que tiene un camino más largo. La coordinación de las posiciones en las negociaciones externas, el Mercosur tiene una posición en las negociaciones con los diferentes países, preservar los compromisos que uno tiene en el Mercosur, equidad en las relaciones comerciales, la adhesión de los países que pertenecen a la LADI, el trato nacional y nación más favorecida. Entonces, uno de los principios fundamentales que creo que quiero destacar es el trato nacional. El siguiente, por ejemplo. El principio del trato nacional significa que al momento dado de un exportador del Paraguay de yerba mate lo hace a la Argentina, al ingresar al mercado argentino tiene que tener el mismo trato que el productor nacional en temas de impuestos, en temas de tasas y otros gravámenes internos. Es decir, tiene que pagar el mismo IVA, por ejemplo. Entonces, los productos originarios de un territorio del Mercosur gozarán los otros estados parte del mismo tratamiento que se aplica al producto nacional. Esto es un principio básico. Y el siguiente es el de no de la salvaguardia, que es una de las formas de proteger a los mercados, pero sí el principio de la nación más favorecida. Es decir, cuando yo extiendo un beneficio, una franquicia, una inmunidad a un producto, a un país, automáticamente tengo que darle a los demás países. Ese es el principio de la nación más favorecida que está en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría de los acuerdos internacionales se establece este principio de nación más favorecida. Lo que quiero decir que esto forma parte de la cátedra que lo hemos denominado Mercosur. Y vamos a ir hablando
de los diferentes aspectos del Mercosur y los avances que se han dado en diferentes instancias. De esta manera vamos iniciando un proceso en el cual ciudadanos del Mercosur se comprometen a formar, informar, a promover la participación, la proactividad de los ciudadanos del Mercosur y también a que estos ciudadanos del Mercosur se conviertan en contralores de la administración pública, pero unidos los ciudadanos del Mercosur con los que administran la nación, un país, podremos hacer lo que es, de mi punto de vista, la visión que deberíamos tener, es construir un espacio de bienestar de los ciudadanos en este Mercosur. En este Mercosur que hoy está fuerte y que por lo tanto nosotros, cada uno de nosotros que vivimos en los países que lo conforman, tenemos que tener pasión por la integración y tenemos que contribuir para que estemos cada uno de nosotros mejor. Este ha sido un poco la dinámica y el pensamiento nuestro y por lo tanto en este momento estamos haciendo un esfuerzo para comunicar. Una de las primeras tareas que debe hacer Ciudadanos del Mercosur es divulgar, es comunicar, es enseñar, es aprender también. Y por tanto este espacio es un espacio de todos los ciudadanos del Mercosur. Entonces en el siguiente programa vamos a ver un poco lo que es uno de los temas de actualidad, que es las cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur, que son en la mayoría cuotas del sector agroalimentario. Así que nos vemos en la siguiente parte.